Hola, buen día, soy Privet. Quería compartir un proyecto que hice hace un tiempo. En este caso trata sobre la elaboración de un domo geodésico. En este caso, los objetivos de este proyecto principalmente eran obtener datos, ¿no? Obtener datos y generar gráficas, en tal caso. Ese fue uno de los porqués, ¿no? Y otro también, en este caso, practicar el tema de diseño en computadora, ¿no? Diseño en computadora y también el tema de planificación, ¿no? En este caso paso a presentarlo, ¿no? Esto es un video que hice anteriormente justamente para ese proyecto, pero lo que pasa es que demora una hora y quería resumirlo al menos en unos cuantos minutos, ¿no? En este caso, comienzo. El domo con el que yo partí en tal caso es este de aquí, ¿no? Lo hice con palitos de madera, con palos pequeños de madera, ¿no? Y en este caso lo hice a escala pequeña en tal caso y lo puse dentro de mi jardín, ¿no? Este es mi jardín, ¿no? La parte de mi jardín, y adentro, bueno, le puse algunas semillas que sí crecieron en tal caso, ¿no? Como se genera como una especie de invernadero en tal caso, ¿no? Retiene la temperatura, ¿no? Entonces aquí en la imagen derecha podemos ver eso, ¿no? O sea, hay humedad en tal caso cuando uno metía la mano, ¿no? Está húmedo en tal caso y caliente, ¿no? Comparado con el exterior en tal caso, ¿no? Ya, en este caso, ya, entonces la primera imagen era como que una noción, una visión en tal caso de lo que yo quería, pero ahora yo lo quería en escala más grande, ¿no? O sea, no necesariamente en pequeño, sino en grande, ¿no? Ya no para meter la mano tal vez, sino para entrar yo, ¿no? Entonces en este caso, esta es la computadora, al menos la antigua computadora que tenía, ¿no? O sea, la tengo todavía, pero está guardada en todo caso. Y entonces aquí desplegué en tal caso el diseño, ¿no? El diseño de las piezas en tal caso de este domo, ¿no? Y en este caso aquí hacía las partes, por ejemplo las uniones y las partes, ¿no? Que es como un prototipado en tal caso, un prototipado así pequeño, ¿no? O sea, como, al menos cómo está la unión y cómo van a ir las partes, ¿no? O sea, no era generar en tal caso todo la estructura gigante en tal caso para poder validar, ¿no? Pues en este caso era validar básicamente que sí se podían hacer las uniones, ¿no? Aquí está con ángulos, ¿no? Lo que me ha permitido validar en tal caso acá era si iba a ser, si las uniones iban a ser en tal caso en forma tipo estrella, así como está de acá, ¿no? O así circular nada más, ¿no? En este caso lo ideal hubiera sido trabajar con materiales duros, en este caso acero, ¿no? Pero bueno, por tema de costos en tal caso, ¿no? Y como era un tema de una prueba, ¿no? Un prototipo, en este caso opté por el tema de plástico, ¿no? Llegué a investigar en tal caso los precios, pero me salía más barato. Creo que me salían en soles peruanos, ¿no? Me salía 50 céntimos la manufactura de esta pieza. Pero comparado con esta creo que me salían 15 soles o algo así. Entonces opté por quedarme con esta pieza barata, entre comillas, ¿no? Entonces seguimos así. Aquí hay algunas imágenes, en tal caso, ay, perdón, voy a sacar esto de acá, estoy con el video grande, perdón. Espero que hayan visto la imagen de aquí. Esta es la imagen de aquí. En este caso, ah, aquí modelé el domo en Blender primero como para darme en tal caso una visión general, ¿no? Que en Blender no manejo en tal caso el tema de medidas. El manejo de medidas lo manejo a nivel de Inventor, ¿no? Entonces en este caso así estaba modelando el DOM y esto sí ya es invento, ¿no? Con las uniones en tal caso. Quería ponerle en tal caso como laterales en tal caso o como ay, perdón, el material que va a cubrir en tal caso esta estructura, ¿no? De madera. Pensé también en metálica, ¿no? Pero lo dejé en madera al final. Entonces, yo quería ponerlo de madera en tal caso, ¿no? Pero eso implicaba un procesamiento más grande en tal caso, ¿no? Ya lo que tiene es, bueno, voy a tapar de plástico en tal caso, ¿no? Un momentito, por favor. Me compro la computadora. Aquí también hay otras imágenes, como digo, quería hacerlo de madera, pero no se pudo. En este caso quería armarle también alrededor una base, en tal caso, de cemento, ¿no? Para colocar encima el domo, de tal manera que cae una puerta y
yo pase caminando en tal caso, ¿no? Claro, como propuesta se tuvo eso, pero no se llegó a hacer. En este caso aquí haciendo ensayos, en tal caso, como dice acá, ensayando estas uniones de cómo se iban a unir en tal caso las partes del domo con las uniones, ¿no? O esos nodos en tal caso, ¿no? Se puede ver como nodos y aristas también, ¿no? Entonces aquí también estos eran ya que digamos impreso, material impreso, ¿no? O sea, no, acá empecé a imprimir en tal caso las medidas, ¿sí? Dando los ángulos de 60, 60, 70, creo que acá es 72, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, no, 60, 60, 60, 60, ¿no? De tal manera que las piezas o las aristas se acomoden ahí, ¿no? En el nodo, ¿no? Aristas, sí. En este caso seguimos. Aquí es cuando compré en tal caso el material para hacer la estructura del domo, en tal caso es madera, ¿no? Estas son, compré un tubo PVC en tal caso para hacer las uniones. Como dije, quería hacerlo en metálico, pero me salía más barato en este. Y aparte, o sea, como nunca lo había hecho, o sea, estaba inseguro en tal caso, gastar más de lo que debía, ¿no? Porque la idea era validar la idea, ¿no? O sea, o validar las ideas que yo tenía en tal caso, ¿no? En ese entonces. Y aquí el plástico y en este caso las uniones, ¿no? Los tornillos. En este caso seguimos avanzando. Aquí ya parte del mecanizado en tal caso de hacer orificios, por ejemplo, cortes, orificios, ¿no? Bueno, acá cortaba con serrucho en tal caso. Todavía no tenía una máquina en tal caso para hacer corte, una caladora, por ejemplo, ¿no? Una regla, lápiz, una cinta métrica y un taladro, ¿no? En esa época no tenía en tal caso un taladro inalámbrico, que el inalámbrico te facilita más las cosas en tal caso, ¿no? Un momento, por favor, ahí, ¿no? En este caso seguimos avanzando. Aquí también, ¿no? Como iba cortando, al menos en este caso se me rompió en tal caso varias brocas, una que no era la primera que hacía, a veces no medía la fuerza también. Y como digo, como era un taladro alámbrico, era como que tenía un peso grande, ¿no? Entonces al momento de este taladro no había que estar agarrando fuerte, o claro, ¿no? Y en este caso, que es diferente, que ahora tengo por ejemplo un inalámbrico que es ligerito, ligero, y no lo puede maniobrar con la mano, simple, ¿no? Moverse para donde quiera, ¿no? Entonces aquí también haciendo el mecanizado en tal caso de estas piezas de plástico, ¿no? Y aquí mecanizando varias piezas, ¿no? En este caso, y aquí ya vienen los datos. Ahorita no sé si se verán bien los datos. No, creo que ya por el tema del vídeo no se ven los datos. Que no sé si por la calidad tal vez se pueda incrementar. Ah, creo que no. A ver un momento. No, no se puede incrementar. Ya, en este caso, estos eran los datos en tal caso, ¿no? Eh, este es básicamente de las tuberías. No, 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 como no está bien el dato, ¿no? Vamos a ver si lo podemos sacar así, ¿no? No, no se puede. Ya en este caso lo que estaba anotando aquí, al menos en esta gráfica que vemos aquí, es básicamente yo anotaba, por ejemplo, el corte, ¿no? Iba midiendo cuánto me iba demorando en tal caso el corte, ¿no? Con mi mano haciendo esfuerzo físico. Y yo iba a anotar, en tal caso acá eficiencia, ¿no? En este caso, a medida que avanzaba el tiempo, yo me iba cansando más, en tal caso me demoraba más tiempo, ¿no? Entonces la eficiencia con la que yo hacía los cortes, claro, porque es un desgaste físico en tal caso, ¿no? Pero ya en ese tiempo empezaba a experimentar en tal caso este tema de indicadores en tal caso, ¿no? Y ver valores en gráficas en tal caso, ¿no? Ya posteriormente me ha servido en tal caso cuando estuve como analista en tal caso en un área, ¿no? Me ha servido. Entonces aquí yo veía cómo mi fuerza se iba desgastando, en tal caso ya no tenía fuerza para ir cortando, ¿no? Claro, o sea, cortar esto ha sido un trabajoso en tal caso, con una sierra y físico, ¿no? Físicamente. Ya en este caso seguimos con los datos, ¿no? Base, vértices, borde, ¿no? En este caso, acá creo que hacía mediciones, en tal caso, hacía marcas, ¿no? O sea, yo tenía ya la plantilla y hacía marcas de dónde tenía que, en este caso, marcar dónde se va a taladrar, ¿no? Las marcas para taladrar, ¿no? Entonces acá también hacía marcas para taladrar y aquí también marcas para taladrar, ¿no? En este caso, sí, ¿no?
Y ahí anotaba en tal caso acá anotaba diferentes métodos, ¿no? O sea, en este caso no recuerdo los métodos, pero al final me quedé con un método de acá que, o sea, consistía en tal caso en generar menor gasto de tinta. En todo caso, prácticamente era para gastar menos tinta, ¿no? En este caso agarraba por ejemplo esta unión que estamos viendo acá en pantalla, esta unión de plástico, no esta unión de plástico que estoy señalando, esta unión es un peso más que, ¿no? Pero si fuera una unión era como, o sea, yo lo colocaba acá en la mesa, ¿no? Apuntaba acá el marcador, o sea, hacía esto, ¿no? Clic, 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 o giraba en tal caso, ¿no? Así, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Para botaba, ¿no? Agarraba otro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Esto es para practicar en tal caso como operaciones de marcación, en tal caso dentro de estos objetos, ¿no? Sí, más o menos fue para eso, al menos me quedé con ese método que yo recuerdo, ¿no? De los otros métodos no me acuerdo mucho, pero al menos de ese me acuerdo porque era el más óptimo en tal caso y me permitía gastar menos tinta, ¿no? Y acelerar en tal caso el proceso de marcación. Acá tenemos más datos en tal caso. Uh, Creo que esto no recuerdo ya, pero será creo que el tiempo, ¿no? O sea, en tal caso cuántos segundos me costaba en tal caso hacer la base, los vértices y el borde, ¿no? Ya no recuerdo en tal caso, pero era básicamente para... O sea, todo esto lo he sacado a, en base a lo que quería en tal caso, una información, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una foto de taladrado también. También medía el tiempo de taladrado. Acá hice mi convención en tal caso de más. Le puse como más cero, cero menos, cero más. No, acá también más. ¿No? O sea, en este caso no recuerdo en tal caso, pero para ese momento era la convención con la cual yo podía hacer las mediciones, ¿no? Y en tal caso poder avanzar mejor y ir evaluando los métodos, ¿no? Como digo, es este método que acabo de mostrar de estar girando rápido. La idea era, claro, acelerar en tal caso el procesamiento que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces, en este caso sí. Y al final salió las piezas mecanizadas. Aquí ya están mecanizadas en tal caso como digo hacia las marcas A, B, ¿no? Entonces, y así, no recuerdo en tal caso. Creo que esta es la cantidad de movimientos. Contaba también cuántos movimientos hacía, ¿no? Entonces, creo que partió de un concepto de ergonomía, ¿no? Cuántos movimientos como mínimo realizaba un operador para hacer algo, ¿no? Creo que contaba mis movimientos también, ¿no? En este caso, acá ya, en este caso, este es el área en tal caso donde yo ya iba a desplegar en tal caso ya la infraestructura, ¿no? Entonces aquí estoy yo, por ejemplo, ya con el terreno, ¿no? Ya también marcado, según las medidas el domo era de 2.2 metros en tal caso, menos de altura, no de altura, no eran 2.2, eran menos. Ya, pero el tema está que no recuerdo, pero más o menos 2 puntos creo que era el diámetro en tal caso, ¿no? Y en este caso, aquí estoy, ya. Aquí empecé a hacer, como les digo, quería hacer bases en tal caso para que el domo esté encima de esa base, ¿no? Pero al final no lo dejé así. O sea, aquí se ve, bueno, que estaba haciendo una... Ay, perdón, voy a sacar el video un poquito acá al costado, ¿no? En este caso aquí es una base en tal caso para poner encima el domo, ¿no? Si hubieran sido de partes duras, o sea, como digo, uniones de acero en tal caso, no de plástico, porque el plástico se dobla, ¿no? Ahí posiblemente sí hubiera funcionado, pero lo que pasa es que era bien blando en tal caso, no se temblaba, entonces no era para que esté en una zona así inestable, ¿no? Era para que esté en el piso, o sea, todo el domo en el piso, ¿no? Que al final resultó eso al final, ¿no? Entonces, ahora un momentito, seguimos acá. Y en este caso, este ya vendría a ser el domo, ya armado, ¿no? En este caso, así se armó en tal caso el domo, ¿no? Acá pueden ver el domo, ¿no? Aquí estoy yo, acá está un tío, ¿no? En este caso, sí, ¿no? Entonces, como dije al principio, uh, yo no yo quise hacer en tal caso el domo con paneles de madera en tal caso, ¿no? Pero eso implicaba hacer un procesamiento más, digamos,
más grande, en el sentido de que había que ponerle protector en tal caso a la madera, había que ponerle una, no sé, una laca, ¿no? Para que la lluvia también no lo malore y el sol también, ¿no? Entonces, plástico, tiene que poner plástico, aquí está el domo, por ejemplo, ¿no? Domo y plástico, y así se veía por dentro, ¿no? Con las uniones. En este caso, hay también algunas herramientas que utilicé, ¿no? Para colocar el plástico alrededor del domo, unas escaleras, ¿no? El tema de costos al final, bueno, allá en total salió casi 500 soles, ¿no? En todas las pruebas, ¿no? Y en tal caso eso, o sea, al final salió todo eso como resumen, ¿no? Y al menos lo que me aporta en tal caso es el diseño en computadora, prototipado, mediciones, ¿no? O sea, cálculo de planificación también, cálculos, como digo, hice mis metodologías propias, que ahora no recuerdo bien, pero me ayudaron en tal caso para el problema de construcción del domo, ¿no? Y nada, eso sería todo. Más bien, muchísimas gracias por su atención.